bueno, está muy mal que diga que es muy padre porque esto es una actividad académica, pero esto es muy importante porque ella estudia en un momento en donde todavía, voy a decirlo, hasta el 2010 se podía entender que la filosofía, ¿no? Decían algunas autoridades, la filosofía no era para mujeres. Sin embargo, ella sigue el camino de María Zambrano y esto va a apoyar muchísimo esta forma de entender la realidad, a ella le va a aperturar a todo el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, también va a tener contacto, al menos, por ejemplo, aquí con Jaime Sabines, con el joven Jaime Sabines, también en la UNAM tendrá contacto con Ernesto Cardenal, con algunas grandes autoridades de la literatura y de la filosofía mexicana. También estudia estéticas. Ella viaja mucho, ella va a estudiar mucho, ella se inscribe, es una mujer que se va a inscribir en varios cursos y que va a formarse siempre, a buscar esa formación constante. Obviamente también va a trabajar en un periódico, tenemos referencia que trabaja en el Excelsior, pero también aquí en Chiapas publica, tal vez no en periódicos como tal, artículos periodísticos, pero sí va a tener colaboraciones en revistas importantes, de las cuales ahorita voy a ir mencionando. Me voy a regresar, nada más estoy dando como esta entrada de general para luego yéndome a los pormenores. Bueno, obviamente ella va a ser promotora del Instituto Chiapaneco de Cultura y ella va a venir con el Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Va a trabajar aquí en Chiapas muchísimo tiempo, viene con el Teatro Petul y va a crear toda una campaña de educación y también de higiene para la gente de aquí de Los Altos más que nada. Y bueno, hay que acordarnos que ella fue becaria de la Fundación Rockefeller en el Centro Mexicano de Escritores. Si ustedes buscan, por ejemplo, en el internet, es muy común encontrar su imagen acompañada de otros grandes escritores, toda su generación se puede contar, hay fotos con Rulfo, hay fotos con José Emilio Pacheco, entonces es una generación de la que llamamos la generación de la mitad de siglo, en donde obviamente va a estar en una dialéctica o en una dicotomía, o si queremos verlo también en un proceso de transición, en donde ellos van a pasar de observar los temas rurales, ¿no? A hablar de la metrópoli. Rosario está en esta dinámica, ¿no? Hay momentos, hay textos en donde habla, las mujeres de las que habla, los personajes de los que habla, están inmersos en la metrópoli, están inmersos en, se me ocurre, por ejemplo, en la universidad, en trabajos que solamente podríamos entender en una metrópoli, pero también van a haber obras en donde definitivamente va a estar viendo la ruralidad y no solamente este concepto de ruralidad, digamos, como una ciudad semi construida, sino también va a entrar a lo que nosotros llamamos a lo etnoficcional. Esto es tratar de llegar a las culturas primeras o primigenias y tratar de comprenderlas y enunciarse ante lo que ella está viendo. Bueno, pues voy a ir avanzando. Se casó con un profesor de filosofía muy conocido, Ricardo Guerra Tejada, y tuvo un hijo que se va a llamar Gabriel Guerra Castellanos. Obviamente, si ustedes está en esta dinámica, si cuánto le costó ser madre, pero en su poesía podemos ver todo este proceso de concepción de ser madre, de la misma concepción de autodefinirse como una mujer intelectiva, pero también una mujer que cumple su función como madre, y se puede ver estas circunstancias en donde ella se va definiendo como tal.
Obviamente, ella pues entra a trabajar en la universidad y le toca vivir, es una generación que le toca vivir, uno, el inicio de los estudios de género, ¿no? Le toca también ser esta fuerza que va, esta fuerza laboral que va creciendo en lugares en donde solamente habían hombres o que era muy extraño la participación de mujeres. A ella le toca definitivamente ser esta fuerza transformadora. Entonces, ella, por ejemplo, siempre muchas de sus obras, muchos de sus, es más, hasta sus clases eran en esta dinámica, mucho en que entendieran la fuerza intelectiva de las mujeres, en que las mujeres también fueran muchísimo más analíticas, ¿no? Entonces, pues ella va a ser, no solamente va a dedicar sus clases, sino también varias obras a la defensa de los derechos de las mujeres y va a ser una figura importante o inicial del feminismo latinoamericano. Ella tendrá varias obras, ahorita iré hablando sobre ellas, que tratarán, ¿no? De entender este movimiento que ya tenía años, ¿no? De construirse, pero que también se tenía que adaptar a las circunstancias latinoamericanas, ¿no? Que también se tenían que adaptar a las circunstancias mexicanas y ella, ¿no? Hace su trabajo por medio de ensayos, por medio del teatro también, por medio de las novelas. Entonces, para ella, la literatura también va a ser una forma no solamente de exorcizar su pensamiento, su sentir, sino también va a ser una forma transformadora, vaya la redundancia y la cacofonía, va a ser una herramienta de transformación para las nuevas generaciones, para educar a esas nuevas generaciones. Y definitivamente esto me va a recordar muchísimo a estos clásicos, ¿no? A las imágenes que podemos leer o ver con Platón, que podemos ver con Aristóteles, nada más que esta vez ejecutada por una mujer. Obviamente, pues en Tuxtla Gutiérrez, ella viaja, está activa en Tuxtla Gutiérrez, aunque esté en la Ciudad de México, a veces viajaba a Tuxtla y ella siempre tuvo una participación activa en Chiapas. Por ejemplo, ella publicó en un periódico importante para la comunidad que se llama El Estudiante. Es un periódico que surgió en 1942 aproximadamente y que surge en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, el conocido, el que antes lo conocíamos como la ICACH, ¿no? Y que luego se volvió secundaria del Estado y todo el conjunto cultural se vuelve la UNICACH, ¿no? Entonces ella publica uno de sus primeros poemas, los publica aquí en Chiapas, en la revista El Estudiante, que creo que ya les habían comentado un poco de ella la sesión anterior. Y bueno, a mí lo que me agrada de esta imagen es que vamos a ver a esta Rosario poeta, a esta Rosario que como es calificada por el maestro, porque la presentación es muy bonita, imagínense una revista en forma de periódico, venía una foto en el centro de la plana, venía una foto, era una publicación de 5 filas, 5 columnas, y en medio de 3 columnas aparecía su foto, ella muy jovencita, aproximadamente aparentaba una mujer como de 16 años, bellísima, ¿no? Y pone, ¿no? El maestro que la presenta, porque es la presentación de ella como poeta, dice que es una poesía de muy alto nivel para mujeres de su edad, pero también habla de la dulzura, de la ternura de esta mujer. Obviamente sus poemas, pues es más de cuestión desde el sentimiento, ¿no? Perfidia, por ejemplo, habla del yo enamorado, ¿no? Habla de esta mujer que va también descubriendo los amores, pues obviamente de su edad, por un lado. Pero por otro lado, también vamos a ver que en otro número de esta misma revista, que era el órgano de comunicación del instituto, o sea, de la escuela, ella va a publicar ensayos sobre la tragedia clásica. Entonces, son ensayos, da información de un nivel que un estudiante de su edad, tal vez de
principios de la licenciatura, no podría dar. Entonces da pistas no es que no lo podría dar, voy a decir esto, sino que sería muy difícil, aunque sí es posible, que se arme tal ensayo de tal dimensión, porque aparte se publica en 3 números. Entonces, ella habla y presenta cuál es la tragedia clásica, pone a discutir, perdón, tengo animalitos aquí, pone a discutir a las autoridades, por ejemplo, cita a Aristóteles, va a citar a Horacio, y ella va creando una dinámica prácticamente didáctica, como es la tragedia clásica. Entonces podemos ver esta mujer que va desde la poesía al ensayo, desde la cuestión emocional, sentimental, suave, tierna que le van a plantear que se va a plantear en su poesía, y la vamos a ver como una escritura eh, fuerte, una ensayista académica, ¿no? Además, bueno, obviamente este periódico va a evolucionar. En este periódico, fíjense, es bien importante porque aquí participaban no solamente los alumnos, ¿no? Habemos instituciones, por ejemplo, la UNACH tiene muchas publicaciones que se aperturan únicamente para estudiantes, ¿no? Buscamos que los muchachos se comuniquen, se enuncien. Aquí, en esta publicación, que también las hay en la universidad, buscaban que alumnos y maestros también compartieran conocimiento y confluyeran como compañeros de creación. Entonces, aquí también van a participar maestros de la aquel ICACH o de aquel instituto, que va a ser, por ejemplo, Fábregas Roca, va a ser el maestro Cano, pero también una de las sorpresas que creo que ya se las dieron, porque si mal no recuerdo, vi la ponencia anterior, vamos a descubrir, por ejemplo, al joven Jaime Sabines, ¿no? Y esto es muy bonito porque los primeros comentarios de Jaime, pues son crónicas. Las primeras participaciones de este Jaime Sabines joven son crónicas, y poco a poco se empieza a dar la poesía. ¿Por qué es importante hablar de estas publicaciones? Porque nos permiten observar cómo estos escritores van creciendo, cómo empiezan a tomar estos temas, ¿no? Cómo empiezan a expresar algunos temas, por ejemplo, en su poesía, en su estética, y le empiezan a construir y a desarrollar. Entonces, por eso siempre hacemos referencia a estas publicaciones. Rosario Castellanos, bueno, siempre acompañó al estudiante. En esta revista pues iremos viendo cómo obviamente conforme va pasando el tiempo ella va adquiriendo otros compromisos y empieza a publicar en otras revistas. Sin embargo, siempre está constante en Chiapas. En esta misma revista vamos a ver al joven Heraclio Cepeda, podemos ver también al joven Oscar Oliva publicando. Entonces es una revista, digamos que semillero de escritores. Por otro lado, esta revista va a evolucionar, igual el instituto evoluciona, y se crea otro órgano de publicación que se va a llamar la revista El Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, órgano de difusión del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Y bueno, en esta revista ya vemos a Rosario como una autoridad. Vamos a verla ya como esta escritora, esta mujer que ya es una autoridad, ya sabe de crítica literaria, ya puede hacer comentarios críticos, por así decirlo, y se erige como una autoridad. Y al grado es así, por ejemplo, que participa con algunos comentarios críticos sobre Azuela, hace algunos comentarios críticos también sobre algunas publicaciones, va a publicar algunos avances de sus obras, por ejemplo, Salomé, esta obra de teatro importantísima a mi gusto, va a empezar a publicar algunos avances en la revista del Ateneo,
Y, esta publicación, digo que es muy importante porque nos va a recordar a la manera en que Sor Juana Inés de la Cruz escribía, porque aparte se va a conformar con el tiempo en una obra de teatro escrita en verso. Entonces, obviamente nos recuerda, claro, a Sor Juana Inés de la Cruz. Y Sor Juana Inés de la Cruz va a ser una mujer importantísima en la obra de Rosario Castellanos. También, les decía, va a aparecer como una madrina de nuevos escritores. A ella le dan la oportunidad, ella lo comenta así, de presentar a los jóvenes escritores, que en este caso será Roblesazo y Bañuelos. Obviamente, vemos también en esta revista, bueno, sus primeros poemas son poemas que en algún momento podrían nombrarse para el poco entendedor ingenuos, pero obviamente ya hay pistas de la formación estética de estos escritores, que al final, bueno, serán importantísimos para las letras chiapanecas y para las letras nacionales. Bueno, ya les decía, bueno, entonces fue promotora cultural, queda claro. También vendrá con el Teatro Guiñol, ¿no? Al centro coordinador, ya les había comentado, Central Tzotzil. Y bueno, ella al final terminará prestando su servicio o siendo diplomática en las embajadas en México, de México, por ejemplo, en Israel. Y bueno, que por desgracia, pues ahí se llevará su fallecimiento. Se dio un accidente, ella muere electrocutada, ella se está bañando, cae una lámpara y muere electrocutada, ¿no? Y bueno, definitivamente a mi parecer va a ser una mujer que todavía tenía mucho, mucho, mucho que escribir, ¿no? Mucho que decir, mucho que establecer todavía de su estética. Yo no sé si hasta aquí tienen alguna duda, si quieren preguntar algo o nos vamos hasta el final, porque no, maestro Julio, me puedes comentar o me voy continúo. Continuemos, por favor, maestra, y al final vemos las preguntas. Gracias. También, Julio, te puedo pedir si me dices hasta cuándo tengo tiempo para que no me alargue mucho, me da mucha pena. Claro que sí, yo le comento. Gracias. Bueno, entonces de su obra ya les había comentado, tiene novelas, tiene ensayos, tiene obras de teatro y obviamente artículos, por supuesto, artículos periodísticos, y entre la novela también tiene cuentos, ¿no? Entonces, yo me voy a basar plenamente en su poesía, pero para poder adentrarme un poco en su poesía de una u otra manera, tengo que hablar de algunas características que va a desarrollar en los otros géneros para que podamos nosotros entender las temáticas y la importancia que o las temáticas y también esta parte de preocupaciones que va a tratar de desarrollar en su poesía. Bueno, pues en las novelas, por ejemplo, tanto Balún Canán, Oficio de Tinieblas, pues van a tratar temas muy característicos porque nosotros lo nombramos o yo trato de catalogarla como etnoficcionales. Esto también tiene que ver con la poesía porque tiene poesía digamos, etnopoesía, ¿no? ¿Cuál es la función de estas obras? Bueno, es tratar de representar o tratar de establecer cómo fue este contacto de la cultura indígena o cómo ella observó esta cultura indígena. Obviamente va a tratar de establecer pues el yugo que se vivía, ¿no? En aquella época que vivían las comunidades indígenas, cómo se fueron desarrollando. Ella va a tratarlo de observar desde adentro, o sea, su preocupación es tanta que intenta entender una cosmogonía
que no puede, pues porque ella no, ni siquiera habla la lengua originaria, pero tiene a dos mujeres importantes en su vida, bueno, a una más que nada, que es la nana, la que la cuidaba, que le va a ayudar a entender esta, estas, esta cosmogonía, ¿no? Entonces ella va a intentar exponer, obviamente y es bien lógico, porque está buscando comunidades marginadas, igual que si nos ponemos a pensar en el feminismo, de comunidades marginadas por el momento, por la misma circunstancia, por la misma historia, por el mismo momento histórico. Entonces, bueno, en Balún Canán, en Oficio de Tinieblas, bueno, expresará por medio, o sea, puede ser por um, una narración que puede ser autobiográfica, ¿no? Sirve de pretexto para que ella vaya expresando su sentimiento, por ejemplo, por la muerte del hermano, y aparte su conexión y su visión ante esta comunidad prácticamente marginada. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Ciudad Real, que es una antología de cuentos, lo mismo sucede en Los Convidados de Agosto, y bueno, en Álbum de Familia tendrá otras tesituras, como será, obviamente, exponer, ¿no? Esta perspectiva familiar en donde ella empieza también a hablar de esta marginalidad del femenino, ¿no? Bueno, bueno, ya decía Ciudad Real. Bueno, y me voy a pasar a los ensayos porque esto es muy importante. Normalmente se va a plantear que la poesía es lírica, ¿no? Esto es esta poesía que habla del yo, de los sentimientos, de estas reflexiones, ¿no? Que puede ejecutarse. Pero el ensayo también es una postura del autor. O sea, en un ensayo es el autor el que habla, el que se enuncia, al que se argumenta y contraargumenta. Entonces, en los ensayos que va a escribir Rosario Castellanos, pues será sobre la cultura femenina, ¿no? La novela mexicana contemporánea y su valor testimonial, Mujer que sabe latín, El mar y sus pescaditos, y declaración de fe, reflexiones sobre la situación de la mujer en México. Ahora, Rosario Castellanos también hay que verla como una estudiosa. No, su obra no es como le va, o sea, no es plenamente accidental. O sea, hay que entender a Rosario como una mujer de estructuras y que todas las estructuras van conectadas. Entonces, Rosario en sus ensayos también hace historiografía, tanto de la literatura, pero también de la mujer dentro de la literatura, de cómo se construye la literatura. Entonces, veamos a ver a Rosario no solamente como una mujer reflexiva, sino también como una mujer investigadora. Obvio también sobre la cultura femenina y Mujer que sabe latín, pues vamos a ver sobre la cultura femenina. No es un ensayo literario, es un ensayo normal, es un ensayo de defensa, un ensayo apologético, en donde tratará de establecer, ¿no? Pues el posicionamiento de la mujer, ¿no? Cuáles son las circunstancias. Obviamente retomará algunos puntos del feminismo, pero algo que a mí me agrada mucho de estas obras y también de Mujer que sabe de latín y también de sus obras de teatro, es que llama o guía a la mujer a una deconstrucción. Esto es, ¿por qué estoy en donde estoy? Quiero ser consciente de por qué sigo en donde estoy y cuáles son mis alcances, en dónde estoy cómoda y en dónde definitivamente tengo que estar. Llama a la mujer y nos evidencia, porque aparte Rosario utiliza la ironía y el sarcasmo como forma de educar, a mi gusto, ¿no? Entonces nos enfrenta a nosotras mismas al espejo. O sea, nos da nuestro reflejo, nos da el reflejo de nuestras madres, de nuestras abuelas, para entenderlas, no para juzgarlas, sino para entenderlas y entendernos a nosotros mismos. Obviamente es una perspectiva desde mi circunstancia, ¿no?
puede ser subjetiva. Es muy posible que alguien me diga, pues no estoy de acuerdo, pero esto es parte de mi entendimiento. Y bueno, esto es lo padre, ¿no? De estas conferencias en que podemos en algún momento platicar estos temas. Y bueno, en Mujer que sabe latín, definitivamente es un compendio de ensayos en donde nos retoma estas grandes escritoras, nos presenta estas escritoras como Woolf, por ejemplo, que empiezan a cuestionar la figura de la mujer, no a la mujer creadora, a esta mujer que se cuestiona, a esta mujer que apertura nuevos mundos para aquellas que no podíamos verlo, ¿no? Entonces, creo que para la formación de una nueva sociedad tienen que leerse, hombres y mujeres lo tienen que leer. Y bueno, hay un ensayo que no se conoce mucho, que a mí se me hace bellísimo, que se me hace importantísimo, que se llama La labor del intelectual. Este ensayo es parte de un discurso que dictó cuando cuando es, digamos, aceptada en el Instituto de Ciencias, por el ICACH, bueno, por el Ateneo, mejor dicho, por el Ateneo, y este es su discurso y habla sobre algo bien importante. ¿Cuál es la función del intelectual en la época? Obviamente habla siempre en primera persona del plural, nosotros, y unifica a hombres y mujeres a tener y los llama a tener una conciencia de esta labor que se tiene al poder llegar a las masas. Los cuestiona severamente, cuestiona al maestro, por ejemplo, cuando deja de dar sus clases, cuestiona al maestro cuando deja de leer, pero también al periodista, pero también al escritor, ¿no? Aquel periodista o escritor que se van por el hecho fácil o se van para adquirir algo que no va a ser un hecho, digamos, ético, por así decirlo. Entonces, es bellísimo este ensayo, si lo pueden conseguir, consíganlo, si no, está todavía hay revistas facsimilares que surgieron del Ateneo y ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca Jaime Sabines, obviamente están en el área, si mal no recuerdo, resguardada, pero se las pueden prestar, y también en la biblioteca de la Facultad de Humanidades, Armando Duvalier, ahí tenemos unos volúmenes de estas revistas, obviamente son las perlas del tesoro que tenemos en nuestra biblioteca, pero bueno, están invitadísimas a acercarse. Aquí me voy a detener en algo fundamental. Para Rosario Castellanos, Schopenhauer va a ser básico. Y aunque no lo nombre, toda su obra va a estar determinada por tintes de Schopenhauer. Entonces, por ejemplo, para el filósofo va a ser un disfrute, pero también para aquella persona que necesita cuestionarse la realidad, bueno, Rosario Castellanos es alguien importante o nos permite este hecho importante. Bueno, de la poesía escribió varios libros. Tengo aquí las listas, se las voy a dar. Lo pueden conseguir muy fácilmente. Está Trayectoria del polvo, Apuntes para una declaración de fe, De la vigilia estéril, El rescate del mundo, Presentación al templo, Poemas, Al pie de la letra, Salomé y Judith, Lívida luz, Materia memorable y Poesía no eres tú, obra poética. Hay que entender también que la obra de Rosario Castellanos se sigue, ¿no?, editando. Entonces vamos a encontrar otro tipo de títulos. Por ejemplo, aquí tenemos este libro bellísimo, ¿no? No sé si lo ven, que sacó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Son 2 tomos de las cosas más hermosas, grandotes, grandotes, que uno contiene su narrativa y otro su poesía. Bueno, pues en esta poesía de Rosario Castellanos
Mucho de su obra se puede dividir, o su obra poética la podemos encasillar en varias temáticas. Una, sobre todo, digamos, la cuestión indígena, el indigenismo, ¿no? La etnopoesía. Otro tendría que ver con la cuestión del sujeto intelectivo, los poemas filosóficos. El otro, los poemas feministas. Y por supuesto, podríamos hablar también de la poesía del yo, ¿no? También ahí en esa poesía del yo pondría, por ejemplo, los poemas que hablan sobre la maternidad, que hablan sobre el amor y el desamor. Si me permiten, voy a leerles algunos párrafos, eh, bueno, algunas estrofas de algunos poemas, y vamos a ir vamos a irlos explicando porque son importantes. Bueno, de Trayectoria del Polvo les había eh, escogido este fragmento y se los leo. Recuerdo, caminaba por largos corredores, desbordantes de palmas y espejos. Yo, sedienta de mí, me detenía en estatuas, duplicando el instante fugitivo de cristales, y luego reiniciaba mi marcha de narciso, ya entonces como alada, liberación de imagen entre imágenes. Novedad de mi cuerpo, que se hallaba a sí mismo en cada cosa y para poseerse se entregaba a la solicitud del universo. Juventud de luz que nimbaba la tierra y que brotaba acaso de mis ojos. Yo estaba circundada de rondas de palabras, subía como el humo en el espacio, diluían su masa, se perdían. Solo quedaba espesa leche bañándome, la que anudaba origen y destino. Mujer, voz radical que hipnotizaba en la garganta de Eva, en toda sucesiva docilidad de miel de los besos. Mi esencia se vertía exaltada en la órbita concéntrica y total de la palabra. Y era la música, delicia de la gota, incorporando al mar del canto sin fronteras, su mínimo sonido de caracol vibrando. Una de las características que se puede ver en la obra de la generación de Rosario Castellanos es que, por ejemplo, Rosario Castellanos tuvo muy fácil eh, recepción. Tardó mucho en hablarse de ella, a mi gusto, pero sí tuvo una fácil recepción. A diferencia, por ejemplo, de Esther Sellingson, de otras grandes escritoras. Pero una de las características que tiene de ellas es ver la herencia del femenino, otra, la dificultad que se pueda tener para accesar al sentido. Obviamente en este fragmento habla del femenino, de esta construcción que somos como género y cómo cada mujer se va descubriendo ante ello. Está ante la docilidad que nos han impuesto como género, pero también está en la dulzura que somos también por la misma circunstancia cultural. Se va reconociendo a sí misma. Hay otro poema, otro fragmento también, si me lo permiten, para luego entrar en la dinámica de conversaciones para platicar. Tengo un poemita de el poemario de Vigilia Estéril. Dice, entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo, que estrelle en ti sus olas funestas sin tocarme, y resbale su espuma deshecha y humillada, cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta. Palabras de vientos dispersan como pétalos, campanas delirante al crepúsculo. Todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que largos atesoran del cielo, mas el bosque y la piedra las colmenas. Cuajada de cosechas bailo sobre las eras, mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Venturosa ciudad amurallada, ceñida de milagros en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío. Y obviamente habla, lo que les decía, a esta conciencia de la maternidad, de lo que pasa dentro de esta mujer,
de lo que va a cambiar en ella, obviamente de este nuevo sujeto que se crea, pero veamos pues que si bien aún no lo nombra porque no lo conoce aún, pero sabe que está ahí, pero le hace fiesta, le habla de esta ciudad que ella dice amurallada, pues porque también hay que acordarnos que va a ser la confluencia de todos estos dolores, que va a pasar por una por querer ser madre, otra por no poderlo ser, y cuando al final lo logra, bueno, el reconocimiento del hijo. Y hay un poemario que a mí me gusta mucho, que se llama y que gracias, lo voy a hacer un reconocimiento público y un agradecimiento público a la maestra Oliva, que me invitó a participar con ella en algunas lecturas del Rescate del Mundo, y ella me presentó este poemario que lo he disfrutado de manera extraordinaria. Y bueno, voy a leerles El árbol que hay en medio de los pueblos. Por caminos de hormigas traje el pie de regreso hasta este corazón de alto follaje trémulo. Ceiba que disemina mi raza entre los vientos, sombra en que se amaron mis abuelos. Bajo tus ramas, deja que mi canto se acueste, Padre de tantas voces, protégeme. Es esta cercanía, esta búsqueda de Rosario de entender esta cosmogonía primigenia, ¿no? De entender esta parte fundamental de nuestra cultura, de la mexicanidad. Obviamente, ella recrea nuestras partes naturales, ¿no? Por caminos de hormigas, ¿no? Ellas nos van guiando en su humildad, en su pequeñez. Traje el pie de regreso hasta este alto de corazón, follaje trémulo. Esta mujer que va, ¿no? Rehaciendo o recaminando estos pasos en la tradición para encontrarse con esta imagen que es ceiba que disemina mi raza entre los vientos, este árbol madre, ¿no? Que nos recuerda a nuestra cultura, la cultura maya, a la que le da vida, de donde cuelgan nuestros antecesores. Obviamente, no los quiero cansar mucho, pero Rosario siempre va a ser su preocupación el hecho de los indígenas. Ella la va a retomar en varias de sus obras y obviamente, si bien en algún momento alguien me comentaba, pero no logra demostrar realmente cuál era esa cultura, pues no importa, pero no las hacen. Yo sí siento que sí lo logra hacer, pero a mí me la hace universal. Logro entender este orgullo, ¿no? Esta búsqueda de la tradición en el poema, ¿no? Y obviamente los sonidos que va a retomar, ¿no? Muy claros de la lengua, ¿no? Mexicana, ¿no? Obviamente, entendiendo la lengua mexicana, decir por el dialecto, ¿no? Que somos esta construcción. Hay otro poema que me encanta, que dice Cántaro de Amatenango, que me fascina, se los leo. Manos también de barro, cántaro te moldean, y un amoroso aliento en tu barro guardaban. Intacto como un santo cruzaste entre las llamas y ahora resplandeces en el lugar más limpio de la casa. De ti quiero aprender el modo y la enseñanza. Cuando la sed me busque, me halle samaritana. Pareciera que la obra de Rosario habla de cosas inmediatas, pero no. Pareciera que le canta nada más al cántaro, vaya, pero no solo es la transformación de ese yo que la forma, ¿no? Que lo forma, y el sujeto que se convierte, aquel que forma el cántaro y aquel que lo cuece, ¿no? Y obviamente la importancia del cántaro para darse a los otros. Bueno, espero no aburrirles. Maestro Julio, nos vamos con las preguntas para no cansarles. Si me hacen el favor. Para nada es aburrido, maestra. Excelente, excelente conferencia. Licenciada Selene. Sí, maestro.
Creo que la perdimos, ¿verdad? Sí, no le escucho. Bueno, Ah, sí, ahora sí, ya. ¿me escuchan? Entrecortado, maestra. ¿Sí me escuchan, maestro Julio? Sí, adelante, licenciada Selena. Sí, a la maestra. Sí. Adelante, maestra. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias. Ok. Muchísimas gracias, maestra. Me parece que está entrecortado, ¿verdad? Yanira, por esta ponencia, La Voz Femenina. Por favor, leer algunos comentarios. Sí, dice, por ejemplo, Fernanda Intelectual, poniéndolo entrecomillado, ¿no? ¿Escuchan? Ok. Sí, maestro Julio. Es que se escucha entrecortado, licenciada Selena. Ok. ¿Podría apoyarme, por favor, leyendo los mensajes de las personas que nos acompañan por Facebook Live mientras yo veo cómo componer este asunto de mi audio? Claro que sí, no se preocupe. Bueno, Muchas maestra gracias. Yanira, pues hay una lluvia de felicitaciones por su conferencia. La compañera Carla Gutiérrez dice, felicidades maestra. Compañero Fernando Aguilar pone que es excelente y Gracias, también muchas recuerda gracias. este texto que mencionó de la misión de la intelectual, como usted comentaba, un texto fundamental, importantísimo. Catarina Escobar dice, excelente ponencia. Y bueno, no hay preguntas, solo felicitaciones para su conferencia, maestra. Muchísimas gracias, Julio, maestra Selene. Yo quería pedirles una disculpa porque entré tarde, pero la tecnología nos juega de repente malas pasadas. Pero bueno, les agradezco muchísimo la invitación a Julio por tomarme en cuenta, a ustedes. Y bueno, nada más, lean a Rosario Castellanos. Estamos en momentos en donde su obra, bueno, es muy pertinente. Yo sí soy de la idea que hay que leer para poder cambiar el entorno. Ok, Sí, maestra, bueno, sí, como usted decía, la tecnología como que hoy nos está fallando a todos, ¿verdad? Pero bueno, yo espero que me escuchen de manera correcta. Maestra, no queremos irnos sin antes leer una constancia que se le va a hacer llegar de manera digital y permítanme leerla, por favor. La Universidad Autónoma de Chiapas, en coordinación y la Coordinación General de Universidad Virtual otorgan la presente constancia a Yadira Rojas León por haber participado como ponente de la conferencia La Voz Femenina en la Poesía Chiapaneca Rosario Castellanos, en el marco del ciclo de conferencias Visiones de la Poesía Chiapaneca en la modalidad a distancia, disertada el día 13 de abril de 2021. Por la conciencia de la necesidad de servir, firman el doctor César Augusto Coutinho Gómez, que es coordinador general de Universidad Virtual, y el maestro Óscar Oliva, presidente honorario. ¿Sí me escuchan? Ok, presidente honorario del Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria de Chiapas. Muchísimas gracias, maestra, por este tiempo que usted nos ha dedicado. Realmente, permítame decirle que disfruté totalmente toda su ponencia. Muchísimas gracias. Yo creo que también todas las personas que nos estuvieron acompañando disfrutaron perfectamente toda la ponencia. Le agradecemos muchísimo su participación. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes. Un abrazo al maestro Óscar Oliva, que se le aprecia. Y bueno, felicitarles por este esfuerzo, ¿no? De llevar a los chicos, a todos, de llevarles estas lecturas, de llevarles la literatura chiapaneca y a los creadores chiapanecos al seno de su hogar. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita tarde. muchas gracias, Bonita tarde. Muy buenas tardes a todos. Permíteme, por favor, maestro, solamente quiero culminar
invitando a todas las personas que en este momento nos acompañaron a que nos acompañen también el próximo martes 20 de abril, igual a las 11 horas, para disfrutar junto con nosotros la ponencia de roteros artificiales a Juan Bañuelos, impartida por la licenciada Cristina Gómez González. Los esperamos próximamente, el próximo viernes, por favor, para que disfruten junto con nosotros de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, maestro. Adelante. Sí, muchas gracias. También nada más a nombre del Consejo Estatal de Fomento a la Lectura y Creación Literaria de Chiapas, muchas gracias, maestra Yadira Rojas. Reciba un abrazo cordial de parte del maestro Óscar Oliva y de su equipo de colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Hasta luego.